Hola a todos, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes en esta charla, en este curso. Mi nombre es Birnbaum Roy, vengo de Israel y mientras estaba preparando esta charla para ustedes decidí llamarla Pienso que hay algo mal con el desarrollo de este cerebro porque, como espero mostrarles, lo más importante para nosotros quienes hacemos ultrasonido fetal es poder decir algo está mal y abrir la puerta para el comienzo de una evaluación más detallada tanto desde el punto de vista de ultrasonido y genético, de la preparación genética, de la colaboración entre el especialista de ultrasonido y el genetista. Yo no soy un genetista, soy un especialista de medicina fetal y espero mostrarles algunos ejemplos y herramientas de cómo realizar neurosonografía en la era de las nuevas tecnologías genéticas. Ahora, el mayor reto para nosotros quienes hacemos examen de ultrasonido en relación con el cerebro fetal es primero que todo, recordemos que el cerebro está rodeado por un cráneo, una estructura ósea y barrera para los haces de ultrasonido. Cuando tratamos de insonar por esta barrera tenemos sombras y la calidad de la imagen y el nivel de detalle baja muchísimo. Entonces tenemos que tratar de sobrepasar estos obstáculos. Lo segundo es que hay que acordarse que el cerebro fetal está cambiando constantemente. Quiere decir que el cerebro normal a las 15 semanas es completamente diferente del normal de 22 y el normal de 32 y hay que entender estos cambios en la anatomía y la morfología para poder entender si el cerebro está desarrollándose normal o no. Y lo último, pero no menos importante, es el hecho de que la anatomía del cerebro es una anatomía compleja, no es una sola estructura, son varios componentes conexos en un espacio y mirar el cerebro por un solo plano o ventana de insonación no es suficiente para entender la totalidad de la anatomía del cerebro normal y anormal. Recordemos algunos fundamentos y reglas y conceptos del desarrollo del cerebro de la embriología y si se acuerdan, el cerebro comienza su vida como un tubo cerrado que tiene paredes y un lumen interno y a lo largo de estos segmentos del lumen varias protuberancias aparecen y formaciones que van generando a las 8 o 9 semanas una serie de divisiones, diferentes áreas como el rumboencéfalo, que dan cabida a surgimiento al tronco encefálico, el mesencéfalo generará el cerebro medio y el diencéfalo y el telencéfalo que generará, contribuirá principalmente a los hemisferios telencefálicos, pero no solo ello. Y un área importante para recordar es el hecho de que el tubo está encerrado de manera anterior y la pared del encerramiento del tubo no es solamente el tejido que lo encierra, sino que tiene unas propiedades particulares. Esta área se llama la lámina terminales y dentro de ella hay una sección especial que se llama y pequeña que se llama la lámina comisural, que es donde todas las fibras comisurales, las fibras que cruzan el cerebro izquierda a derecha y conectan distintas áreas del cerebro que generarán las estructuras comisurales como el corpus callosum. Todas estas estructuras van a empezar a desarrollarse en la lámina comisural, aquí en la parte frontal del telencéfalo, donde el tubo se encierra en la parte frontal. Ahora bien, como dijimos, una vez se encierra el tubo, tenemos un lumen interno que se separa del espacio amniótico afuera y si hacemos una sección transversal del lumen, un corte transversal, vemos que las paredes darán surgimiento a los diferentes neuronas y estructuras cerebrales, pero el lumen dentro dará surgimiento del sistema ventricular futuro, el romboencéfalo, el lumen del romboencéfalo generará el cuarto ventrículo, el del mesencéfalo, el acueducto, eventualmente, el diencéfalo, igualmente, y partes del telencéfalo generarán serán el lumen del tercer ventrículo y conectando entre el tercero y el lumen del telencéfalo está el foramen de Monro y a ambos lados permitirán que el fluido cerebroespinal de los astas anteriores puedan fluir al tercer ventrículo y al cuarto
y salir del sistema ventricular y así sucesivamente. Recuerden estas conexiones entre el lumen y las estructuras circundantes. Ahora, como dijimos, el cerebro está cambiando constantemente a lo largo del embarazo. Si miramos algunas cortes frontales, vemos los surcos, la línea media, el fluido, la cisura de Silvio o Silviana. Vemos que hay mucha diferencia a las 15 semanas que a las 28 semanas. Al frente nuestro está cambiando frente a nuestros ojos. La misma sección anterior, veamos ahí en la pantalla, a las 15 semanas muy distinta, con unos ventrículos muy grandes, una parénquima muy fina, casi sin hendiduras, sin surcos al principio de la generación de la fisura silviana. Lo mismo el complejo anterior que está empezando a desarrollarse a las 15 semanas y lo mismo para la parte más posterior, frontal, miremos las formas distintas en las diferentes fases. Podemos reconocerlas y ver si algo está mal o algo está bien o si se está desarrollando de manera normal. Ahora vamos juntos a hacer un viaje. Miremos, profundicemos la parte dorsal, desde atrás, las 8 semanas. Este es el tubo neural, estos son los dos protuberancias emergentes de los hemisferios. Aquí, situémonos aquí en la corteza y si quiero comunicarme y mandar mi axón a que se conecte con el hemisferio contralateral, tendría que bajar por aquí, por este valle, a encontrarme con una molécula, una célula guía que me dé guianza para una célula guía o un neurogliocito que me dé la señal para pasar el valle por este puente para llegar al telencef y luego cruzo de manera segura al otro lado y empiezo mi viaje, mi trayectoria, mi navegación a ese lugar distante en el hemisferio contralateral. Si hacemos una corte medio sagital, vemos esta área que se llama la lámina comisural, que es muy importante porque todas las estructuras comisurales van a empezar desde aquí y se van a seguir desarrollando. Ahora, si mencionamos el corpus callosum, hay que acordarse que si queremos ser una fibra del corpus callosum, el nervio está dedicado desde el primer día a esto. El axón va a migrar a la corteza por varias capas de la corteza y vamos a enviarlo en este viaje al axón hasta por aquí, como mencioné ahorita, cruzando el valle con la ayuda de un neurogliocito o célula guía. Y todo esta morfología, estos eventos morfológicos están orquestados por la expresión correcta de muchísimos genes que guían las moléculas, etcétera, que tienen que expresarse en el momento y lugar correcto y en el momento exacto para que las neuronas sean guiadas en la ruta correcta y no se atoren en un lugar equivocado, vayan en un rumbo equivocado, que generaría una amplia variedad de anormalidades de corpus callosum o comisurales. Si uno de estos genes tiene alguna variante patogénica, la función sería diferente, eventualmente tendríamos una conectividad errónea o un cruce equivocado. Entonces podemos ver este tipo de desarrollos en el corpus callosum, en ultrasonido y publicamos hace poco este artículo donde podemos ver aquí el corpus callosum a las 19 semanas, vemos aquí 2 semanas antes, vemos el corpus callosum y el futuro cavum septim, que está normalmente lleno de células mesenquimales, y si vamos un poco más antes o 2 semanitas antes a las 15 vemos el comienzo del corpus callosum y el futuro, el cavum septim pellucidum y el ventrículo. Vemos clarísimo estos eventos y esto corresponde a un artículo histológico y unas descripciones histológicos de estudios animales y humanos en cerebros animales y humanos, un artículo de RAND mostrando microscopía de fibras que a las 14 semanas del corpus callosum. Ahora, cuando realizamos el scan a las 12 semanas, así tengan la mejor técnica y tecnología del mundo, no se puede ver
las fibras iniciales. Muy distinto. El corpus callosum no se ve todavía ni con los datos histológicos, ni microscópicos, ni neurosonográficos. Entonces no esperemos ver las estructuras de línea media de corpus callosum a las 12 semanas porque todavía no han aparecido, no son visibles. Entonces, y esto es un artículo importante publicado en Brain en el 2014 donde vemos la gran complejidad de muchos otros genes que se han descrito y descubierto, pero lo que quiero que vean es que para guiar un solo axón del corpus callosum es un evento complejísimo, lleno de expresiones de genes responsables de reportar proteínas, receptores, etcétera, etcétera. Entonces tenemos muchísimo espacio para que un sola variante nucleoide, un errorcito en un gen que podría tener una influencia significativa en toda la conectividad y formación del cerebro futuro. Obviamente encontramos, mientras más miramos las operaciones genéticas, aberraciones genéticas y anomalías, es el comienzo de la era genética y todo el secuenciamiento del axón y del genoma que va a ayudarnos a encontrar estas mutaciones y eventualmente consultar mejor al paciente, asesorar mejor al paciente, tanto desde el punto de vista pronóstico y también desde el punto de vista de tratamiento. Lo primero que el genetista va a preguntar es, muy bien, necesito una descripción detallada de cuál es el problema con el cerebro, porque si me dices, bueno, yo pienso que hay una anormalidad severa y el genetista no lo dice, no es suficiente. Tenemos que tener una descripción clara de cuál es el problema, dónde y por qué. Y para hacerlo tenemos que tener una muy buena neurosonografía. Como saben, es una evaluación multiplanar, no solo desde el plano axial, sino el sagital, el frontal, y hacemos un barrido anterior a posterior de la línea media al parasagital, y tenemos todas estas imágenes espectaculares donde podemos entender completamente el cerebro en todos sus componentes, si estamos usando la técnica correcta. Entonces pienso que es importante que resaltemos algunos aspectos en relación con la técnica. Primero, las ventanas acústicas. Hay que acordarse que como mencioné, el calvarium es una bóveda cerrada, un bloque significativo o barrera para los haces de ultrasonido, y en el plano axial, en el lado lateral, tenemos algunas suturas y fontanelas, unas fontanelas o ventanas por donde podemos ver los diferentes, no es suficiente la visualización de cribado inicial. Tenemos que, a través de sonografía, entrar por la parte, la fontanela posterior, como la vemos ahí en la reconstrucción en 3D, y por la anterior, la fontanela anterior, y podemos ver esto es a las 22 semanas y este es a las 15 semanas, y miren con diferencia hay y en estas ventanas acústicas, evitando la insonación por el hueso, sino por las fontanelas, que nos da muchísima mejor imagen. Ahora, lo segundo es entender, después de entender las ventanas, qué tenemos que pensar cuando hacemos el scan, desde el punto de vista del ángulo de insonación. Digamos que estamos insonando por la cara, enfrentamos muchos huesos faciales, entonces estamos sombreados y estamos muy lejos de las áreas que nos interesan, las estructuras de la anatomía de interés. Entonces no es una buena manera de mirar el cerebro. Pero si ponemos la sonda por la fontanela anterior, nos acercamos más a las estructuras que queremos ver, perpendicular, para que la haz no se distribuya, se riegue, sino que se proyecte al transductor para generar una mejor imagen, y estamos libres de sombra porque es una apertura, una fontanela. Es una manera óptima de estudiar la anatomía supratentorial, y de ahí podemos hacer una sección sagital o a 90 grados, una perspectiva frontal. Ahora, ¿qué tal la infratentorial, las estructuras del alto cerebro, etcétera? Y aquí tenemos el hueso occipital, y en la fontanela posterior. Si ubicamos el transductor aquí atrás en el posterior, y deberíamos hacerlo para las áreas de infratentorial.
tentoriales, acercándonos mucho más de manera perpendicular a la estructura para que se refleje el haz al transductor de manera directa y esté libre de sombra. Esta es la manera óptica para estudiar las anatomías infratentoriales con una sonografía compleja y completa. Hay que combinar las dos, estudiar el cerebro anterior y luego pasamos al posterior, adelante atrás para tener una apreciación completa. Tengan en cuenta que hay otra ventanita de insonación que es debajo del hueso occipital, utilizando, como ven en la pantalla, esta entrada nos permite estudiar las secciones inferiores, las secciones bajas del cerebro y la fosa posterior, posterior fosa. Miren, recuerden esta ventana de insonación. Muy bien, me gustaría ahora mostrarles a todos un ejemplo de un caso. Este es un paciente que vi a las 15 semanas. En Israel hacemos el scan de anatomía dos veces. Primero a las 15 semanas por transvaginal y luego rescaneamos la paciente a las 22 o 23 semanas. Entonces, cuando vi la paciente a las 15 semanas, la duración, el lumen, la longitud era normal, la conferencia, el peso fetal normal, completamente normal el escaneo. Pero luego a las 23 semanas, miren, los huesos largos son más cortos, pero todavía dentro de las holguras normalitas. Nada, la fíbula, el fémur, una desviación estándar normal, pero miren, el peso bajó a un porcentaje al 19avo. Ahí ya nos preocupa. Y cuando miramos el cerebro se ve completamente normal, el corpus callosum está ahí, las secciones están ahí, etcétera, está completamente, pero es un poquito corto dentro del rango normal. No debía medirlo, pero algo me dijo, algo me molestó al ojo y me sorprendió. Entonces la combinación de una reducción del peso y un corpus callosum un poquito más pequeño, me dijo, hay algo que sale mal, está como mal. Entonces decidí volver a hacer una escana a las 31 semanas. Y miren que los huesos largos están mucho más cortos, más de 2 desviaciones estándar de la media para la edad. Y miren el peso, bajó mucho el peso, se desplomó. Pero cuando miramos la neurosonografía y empezamos a ver este corpus callosum no se ve tan bien, pero se demoró unos segundos en entenderlo. Primero que todo lo medí entre -3 a -4 desviación estándar en longitud, pero cualquier vez que no estén seguros, les doy un consejo. Cuando algo sentimos que algo sale más y no podemos claramente saber, comparen la imagen con otro bebé, con otro feto de la misma semana exacta, pero normal. Y ahí sí podemos ver más claramente que el corpus callosum está más chiquito y disgenético. Vemos que hay una combinación de los huesos más largos, más cortos, el corpus callosum, y ahí sí me preocupé y hicimos una evaluación de MRI, un MRI, y con esta combinación y ya concluimos que no estaba normal el CMA, el array de cromosomas, y vimos la variante patogénica, el gen CBTB18, que nunca se había descrito antes para los fetos. Espero que lean el artículo cuando salga a la luz. ¿Cuál es este CBTB18, este gen? Este es parte del espectro fenotípico. Es un síndrome que se llama U1Q43Q44, para los pacientes con el síndrome de microeliminación, o microdeletion en inglés. También tienen microcefalia. Todavía no había desarrollado el feto la microcefalia,
pero existe ese potencial y tienen diferentes dismorfologías faciales. Si miramos las imágenes de publicaciones pediátricas y las comparamos con nuestro caso, vemos la similitud entre nuestro caso y el feto y digamos, los datos pediátricos que tenemos en esta mutación. Y todo empezó porque algo salió mal con la combinación de un cerebro completamente normal, pero un corpus callosum más pequeño con un desarrollo progresivo de IUGR, paréntesis de traducción, que es la restricción de crecimiento intrauterino. Entonces podemos ver que hay una potencial de un retardo mental y podemos tener un diagnóstico antes de, digamos, de manera oportuna. Obviamente el corpus callosum es un dilema, todo lo estamos chequeando, lo estamos midiendo, lo estamos monitoreando y como saben hay muchos referencias publicadas de ultrasonido, de Martin Garelet. Vemos que ninguno de ellos es suficientemente bueno, todos están cerca pero no llegan. Pero hagamos un ejercicio de convergencia. Tomemos los cuadros normales publicados por Quinini y démosle una mirada a 23 semanas. La media es 25.3 milímetros, pero la desviación estándar 1.6, que tiene que decir de 3.3 milímetros. Quiere decir que a las 23 semanas puede que tengamos un corpus callosum normal de 22 milímetros y de 28 es un rango de normalidad. Pero miramos del lado opuesto los cuadros de tilia que son de MRI, y vemos que la media es 36%. Y podemos ver que podemos encontrar 36 no es normal, y también vemos a las 35 semanas. Es difícil ver cuándo esta normalidad termina y la anormalidad comienza, simplemente midiendo el corpus callosum. Entonces esto nos pone en un escenario complejo donde empezamos a entender que el genetista y especialmente mirando la secuencia del exoma y genética nos va a ayudar mucho en el futuro para entender estas patologías y no contar solamente con el numerito para la decisión pronóstica y para el asesoramiento. Miremos otro caso, esta paciente nos la refirieron a 30 semanas, a ella también se le hizo seguimiento en un hospital diferente y ella tenía un diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, en inglés IUGR, con Doppler y demás, se sospechaba de anomalías Doppler, la masa corporal 39, que son dos enemigos nuestros en los sonógrafos. Empezamos a mirar las medidas. Lo primero que vemos es que no es solo un IUGR, no es solamente una restricción de crecimiento. Miremos que es un feto que ya tiene claramente microcefalia. Lo segundo que medimos, el cerebelo, vemos que está muy pequeño, entonces vemos que empezamos a rascarnos la cabeza y decir, no estoy seguro que solamente restricción de crecimiento intrauterino, hay que darle una mirada más profunda. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tomamos el tiempo, miramos una presentación de vértex transvaginal y miramos el corpus callosum y vemos aquí que es un corpus callosum muy pequeño, muy fino. Algo está pasando con este feto, algo está pasando. Entonces seguimos haciendo una neurosonografía meticulosa y detallada. Miren lo que pasa, miremos la vista parasagital, el cerebro está completamente, miremos cuando miramos la imagen frontal, este es el cerebro que vemos. Obviamente este cerebro así sería un cerebro normal de 22 semanas, no de 30 y pico. Y miremos la parte anterior para ver que hay un sulci olfactorio ausente. Miremos que digamos hay un retraso en las hendiduras, en las hendiduras que deberían estar, lo que se llama, o sulcaciones retrasadas, lo que se llama la disenfalia.
Miramos las secciones frontales obviamente esto es una sulcación muy retrasada. Mi consejo es nunca, nunca hagan copiar y pegar de diagnóstico de otro especialista, así sea un profesor muy importante, quien lo haya hecho. Tomen el feto y empiecen de cero. Si hay sospecha, hagan todos los esfuerzos de hacer una neurosonografía completa porque pueden encontrar un tesoro diagnóstico y de tratamiento. Esto no es un IUGR, este feto tiene una formación de desarrollo, una anomalía de desarrollo severa. Hay unas muy severas que tienen un pronóstico complejo. Hay tres fases de desarrollo importante, o un problema con la proliferación de apoptosis o migración celular, que la fábrica de la neurona no está trabajando, o tenemos un problema de migración, que es la fábrica está preparando suficientes neuronas, sí, pero de pronto no están proyectándose, no están migrando al lugar correcto y en el orden correcto, y eventualmente una vez que llegan a su destino en la lámina cortical, hay procesos de conectividad, de conectividad entre hemisferios que es anormal. Y luego tenemos una familia de malformaciones y anomalías que llevan un pronóstico bastante serio o pobre. Para darles un ejemplo, este es un artículo publicado en el Lancet hace unos años por Guerini y Dobbins, y para mostrarles qué tan complejo es este proceso cascadeante. Miren todos los genes que hay. Solamente en la ruta de Relin, que es una molécula conectada con los receptores. No, es un evento en cascada y activación de varios genes que eventualmente generarán una proteína y unas proteínas y propiedades de las neuronas que migran normalmente. En el 2014, miren todos los genes que ya se habían descubierto en diferentes variantes y diferentes genes que dan surgimiento a otra, o lisencefalia, o heterotopia subcortical, etcétera. Pero miren la complejidad, por lo general no es todo el cerebro, sino diferentes genes, diferentes mutaciones que dan surgimiento a algún tipo de gradiente, donde el cerebro posterior está muy involucrado, y luego cuando vamos gradualmente al plano anterior, la tarea de ustedes es poder describir todas estas anomalías y decirle al genetista, mire, yo creo que hay una polimicrogeria, o hay una lisencefalia, etcétera, no solamente que un cerebro pequeño o IUGR, que es la restricción de crecimiento intrauterino. Les doy un consejo: que lean este artículo, profesor Tali y Sagi, son amigos de Israel. Y recuerden que para nosotros, como neurosonógrafos, es muy importante, todavía es desafiante, porque estas malformaciones aparecen muy tarde en el embarazo. No vemos suficiente información de todo el cerebro, especialmente cuando se está nosificando, y todavía no hay suficiente conocimiento sobre los hitos corticales y qué debería pasar cuándo, dónde en el cerebro en desarrollo, para decir que algo está mal con el cerebro. Esto es una lista de 10 puntos, para que ustedes miren si sospechan una anomalía, una malformación del desarrollo cortical. eh, Obviamente cada uno de estos puntos sería una charla de una hora, pero les traje este resumen para que empiecen a mirar la pista diagnóstica de malformación. Tengan mucha cautela y mucha sospecha, digamos, cuando piensen que algo está mal en el cerebro. Voy a mostrarles otro ejemplo. Esta es una paciente referida a las 26 semanas por el cribado inicial, el tamizaje inicial. No se evaluaba en el Carbon Septum pellucidi. Miren que cuando algo empieza a salir mal, si miramos la parte anterior,
el lóbulo anterior, mire que está muy pequeño, muy finito, y abierto. Entonces ya esta fase uno ya sabe que hay algo que está mal. El problema no es el Carbon septum pellucidum porque los astas anteriores, esto lo tomó un amigo, muy amigo mío, el Brusilov, el doctor Brusilov. Vemos que los lóbulos están muy chiquitos y empezamos a hacer la neurosonografía y nos damos cuenta aquí en la parénquima, miramos ecogenicidad que no debería estar, el corpus callosum es anormal, es muy grueso y raro en la forma, mira la ecogenicidad del corpus callosum y se hace la visualización frontal muy subdesarrollado mira la Silvia, vemos que en la parte axial vemos que está completamente abierto y para convencernos más y miramos para convencernos de manera contundente, miramos un feto normal. Miramos la diferencia entre el feto normal en la imagen frontal y las dos axiales, comparando el feto normal y el nuestro. Es muy bueno utilizar esta comparación. Este es un cerebro lisencefálico con una corteza suave, una operculización anormal, una laminación anormal, una ventriculomegalia. Miremos que el array cromosomático normal, pero miramos que en WES hay una variante patogénica CEP85L, este gen, esto es lisencefalia posterior predominante de esta publicación reciente. Pero recuerden que no estamos mirando niños, estamos mirando fetos y eventualmente no deben buscar tampoco esta imagen pediátrica. Eso es un punto de partida o comparación. Debemos comparar el feto con un feto normal. Cómo debería ser el cerebro normal. Así que, ¿qué nos dice la literatura? El desarrollo. Este es un artículo, una cohorte pequeña de desarrollo cortical, 54 pacientes, un secuenciamiento genómico, 43% de estos niños tenían diagnóstico presuntivo o definitivo de la variante patogénica. Esto es cuando chequearon estos genes conocidos y si sumamos genes candidatos que podrían relacionarse al desarrollo de la malformación cortical, vemos que se disparó a 40 y pico. Unos pacientes tenían unos genes involucrados en la formación de la variante. Las cifras son más cerca al 43 que el 30%. Creemos que es un poco más pronunciada. Si miramos los datos genéticos de malformaciones prenatales en fetos, las cifras, les traje una evaluación sistemática en el 2014. Esta es una evaluación de toda la literatura, mirando diferentes estudios de malformación como un sistema aislado. Se chequeó cuál era el resultado, el resultado del microarray aislados digamos, como una anomalía, como un grupo de malformación de CNS. Miremos acá, miremos la literatura y miramos que la tasa es baja, hay unas pocas posibilidades de encontrar variantes en CMA y en la formación de CNS como grupo específico de malformaciones. Ahora, como ustedes saben, probablemente lo vemos en la vida diaria nuestra, lo correcto es pasar, es hacer el secuenciamiento cuando se puede hacer completo. Esto lo acaban de publicar recientemente, ¿no? Sobre 11 fetos con anomalías del CNS, del sistema nervioso central, y variantes patogénicas. Esta es una serie de artículos que viene de nuestro hospital. Encontraron 55% de fetos con un WES, con hallazgos de WES anormales en malformaciones en el sistema nervioso central. En el 2018 hubo esta publicación sobre una serie muy grande de fetos de secuenciamiento de pleno del exoma. Vemos este grupo
vemos una malformación del sistema nervioso central, del cariotipo y de West. Miren, 23%. Por un lado es mucho más alta que 8 o 7%, pero miremos que 23% es una tasa mucho más baja que lo que mostré antes. Y el tema es cómo recolectamos los fetos, porque si ponemos en el sistema nervioso central ventrículos de 10,2 milímetros, obviamente vamos a bajar la tasa de detección, pero y eso también de nuestra experiencia diaria en el hospital, si enviamos fetos con malformaciones significativas, subiría mucho la detección, 40 o 50% de probabilidades de encontrar variantes patogénicas en un solo variante nucleoide, en una malformación. Este es otro caso que me gustaría mostrarles. Este es un paciente que miren la normalidad con mucho cuidado. En la parte oscura también pongan atención. La paciente a las 24 semanas con PBPCs benignos aislados. Estos son diferentes nombres para la misma entidad. Cuando le damos una mirada a esta plano axial, ¿cuáles son las probabilidades de una anomalía severa? El cerebro se ve bastante normal, ¿no? Pero pero cuando miramos el TAUS y el TBUS, miramos ahí. Los PBPCs, los PBPCs, cuando están aislados, no están relacionados ni con infecciones ni con otras malformaciones. El resultado se ve bueno, se ve y publicamos recientemente estos datos, pero recuerden que son benignos cuando se diagnostican durante el tercer trimestre, pero este feto eso fue a las 23 semanas. Hay que tener mucho cuidado a las 23 semanas. Cuando vemos esto, decimos, bueno, ¿qué estará pasando en el resto del cerebro? Y eso es lo que aquí es una vista parasagital y empezamos a hacer la neurosonografía y empezamos a ver en la parte oscura, pongan atención, otro problema. Algo está mal en la parte parietal. Tenemos que realizar un examen, un scan meticuloso. Cuando tratamos de mejorar la imagen, y dejen mostrarles lo que encontramos aquí. Hay una lesión lítica significativa, una destrucción del área parietal y miramos el área frontal y las estructuras císticas, hay una disrupción del área ventricular. Le dijimos a la paciente, esto no es un PBPC normal y aconsejamos hacer una intervención o análisis invasivo del array de cromosomas. Y cuando hicimos todo el secuenciamiento de exoma, miramos el gene ATRX. ¿Cuál es el gen ATRX que eh, está conectado con la alfa-talasemia? Características craniofaciales, anomalías genitales, genitales, hipotomía, retraso del desarrollo intelectual, de alfa-talasemia y osteosarcoma. De manera que lo único que el feto tenía era el PBPC y otra lesión lítica del cerebro que genera una bandera roja, una señal de atención, y las encontramos, miren todo lo que encontramos, fue completamente diferente a un PBPC normal que vemos diariamente. Era un caso serio. Ahora, llegando al final de mi charla, otro tema que me parece muy importante que recuerden es que el diagnóstico temprano se puede hacer incluso para malformaciones serias y de síndromes genéticos. Esta es una paciente referida debido a una con una tenía una megalia ventricular que es temprano, en las 15 semanas. Se hizo la neurosonografía, vemos muchos componentes de anormalidad. Primero que todo, vemos que a las 15 el tronco encefálico, vemos que hay como un zigzagueo. Vemos que los hemisferios están medio levantados, con una estructura cística que levanta el cerebelo. Y miren la línea media, no vemos
el cuerpo escaloso que debería estar a las 15 ya. A las 15 miremos los ojos son anómalos, y si miremos la parénquima es como hay como no es pareja y hay y miren que hay algo que circunda la corteja la corteza y miremos que hay un análisis recurrente. Cuando hay recurrencia tenemos que tener sospecha de un desarrollo anormal con antecedentes genéticos, mirar toda la genética, asesoramos un secuenciamiento del exoma, un WES en ambos fetos y miramos la variante, encontramos la variante POMGN-TO y miramos que esta es la malformación de Cobblestone, es lo que se llama una distrogliocanopatía o la malformación de Cobblestone. Y es una migración, una sobremigración neuronal, ¿no? Fuera del cerebro feo, creando lo que llamamos la corteza de Cobblestone, que son neuronas que quedan afuera de la corteza. Como vemos de este artículo de los franceses y las nódulos heterotópicos que no pueden migrar, que genera esta superficie no pareja, ¿no? Dispareja. Adicionalmente involucran problemas musculares y desarrollo ocular y surge todo un espectro de enfermedades y malformaciones, lo que se llama el síndrome de Walker-Wahlberg, problemas musculares, ojos cerebrales, etcétera, y otras mutaciones. Recientemente publicamos este artículo del cerebro superior y cerebro medio. Vemos después de las 14 semanas, quisiera resaltar una observación bien importante que publicamos en el estudio, la transición de la Z, de la forma en Z a las 12 semanas a la lineal derecha después de las 14 semanas. Esto es bien importante mirarlo. Miren el zigzagueo, la Z no sería normal. Y esto resulta de que si hacemos una línea en el lado ventral y en el dorsal, vemos que hay una forma en Z a las 12. Lo que pasa es que como el desarrollo deberían juntarse y emparejarse, porque van en direcciones opuestas. A las 14 semanas debería ser una línea normal del tronco encefálico. Sería lo normal. Si no vemos este enderezamiento, ojo, busquen una patología que esté generando esa forma en Z. Siento mucho demorarme más, creo que me demoré más, pero el mensaje para ustedes: primero, la neuronosonografía requiere una buena comprensión del desarrollo del cerebro y la anatomía. Deben entender que no es suficiente la visualización de cribado, las imágenes de cribado. Hay que referir al paciente para un examen más detallado con el especialista en medicina fetal, y tenemos que tener una muy buena técnica, entendimiento de física de ultrasonido para imágenes óptimas, y más importante que todo, el genetista es su socio, su aliado para el diagnóstico y consulta. Tienen que hacer equipo con él y describir la normalidad en equipo para poder ofrecerle al paciente la mejor modalidad de preparación. Y el CMA es insuficiente, recomendamos WES, que es el secuenciamiento pleno del exoma. Recomendamos que todos hagan WES. CMA es insuficiente, nos parece, hasta que tengamos un diagnóstico, que tengamos 50% de precisión en las anormalidades. Les agradezco muchísimo, gracias a Medicina Fetal. Siento mucho haberme demorado un poco más de lo previsto. No es fácil condensar estos temas tan emocionantes y tan interesantes. Muchas gracias a todos, gracias por escuchar y muchas gracias a Medicina Fetal. Hasta luego.